Estamos en comunicación con Iván Carrino, economista de Libertad y Progreso. Iván, Jorge Andrés te saluda, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, Iván, gracias por atendernos hoy en el feriado. Y bueno, contanos un poco cómo funciona esto de la economía. ¿Cómo es esto de perder tantas divisas extranjeras o que caiga la inversión extranjera y pese a esto haya gente que siga girando dinero al mundo pese a tener el cepo cambiario? Bien, bueno, no, diría que en principio son cosas que no están totalmente relacionadas porque, por ejemplo, la inversión extranjera directa se le llama a todo ese dinero del mundo que anda girando por ahí, pero que viene a ser invertido en la Argentina. Por ejemplo, si alguien compra una empresa nacional, se dice que es inversión extranjera directa. Si alguien del exterior viene y compra una empresa de Argentina, o vienen a hacer otro tipo de inversiones al país, estás hablando de una inversión, un ahorro que estaba hecho fuera del país, pero que viene a invertirse acá. Después, por otro lado, tenés las ganancias, ¿no? Es decir, empresas que operan en Argentina, pero como son de otra nacionalidad, tienen derecho a enviarle esos beneficios que generan en la Argentina a sus dueños que por ahí no son argentinos. Entonces se la tienen que enviar en dólares al exterior. Y eso sí era un problema con el cepo, porque cómo tenías que pedir la autorización para que te habiliten este concepto. O sea, el cepo lo que hizo fue decir, acá nadie más compra dólares, salvo algunos, por ejemplo los importadores, o por ejemplo aquellos que quieran viajar al exterior. Pero con los dividendos, ¿en qué concepto entraba? Bueno, según lo que vos comentás, ahora parece que algunos sí han podido girar divisas al exterior, pero bueno, eso en general con los cepos cambiarios se complica. En Venezuela ha pasado que había cantidades enormes de dólares que no podían girarse al exterior porque, claro, el control de cambio hacía que no se pudieran. Y acá también, solo que, bueno, debe haber algunas empresas o algunas excepciones que han podido pagar el cepo. Obviamente, cuanto más libertad le des a la gente a las empresas para girar sus divisas al exterior, bueno, más interés va a haber en venir a invertir en Argentina, porque claramente que si vos venís y haces una inversión en el país y te da rendimientos, y podés llevarte la plata a tu casa, vas a estar con muchas ganas de volver a invertir. Ahora, si invertís la plata en el país, pero no podés llevártela a tu casa, entonces probablemente digas, mejor no invierto en ese país. Entonces, sí está la relación por ese lado. Claro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cayó inversión extranjera directa en Argentina? Bueno, eso no es algo extraño, porque, en primer lugar, Argentina es un país que hace bastantes años que viene siendo una fuente de rechazo hacia la inversión, ¿sí? Con ciertas políticas que nos han llevado, por ejemplo, al quinto o sexto lugar en la región, en términos de la inversión extranjera directa que recibimos del exterior, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar está Brasil, por encima de nuestro está Colombia, Chile, ¿no? Entonces son países que nos han ganado la carrera de la inversión extranjera directa cuando años anteriores nosotros estábamos liderando en el primero o en el segundo lugar, sobre todo si la consideramos per cápita, ¿no? O sea, Brasil siempre gana porque es un país muy grande, pero si lo dividís per cápita, ahí Argentina estaba muy bien posicionada. Iván, Sí. por ejemplo, este principio de acuerdo que se quiere establecer con el Club de París, aumentar el tipo de cambio y bueno, admitir un poco la inflación, son, digamos, los pasos que está siguiendo el gobierno para atraer inversión extranjera. ¿Crees que es el camino adecuado? A ver, habría que ver, porque en algún punto sí es muy positivo, por ejemplo, que reconozcan en los índices oficiales la existencia de la inflación. Por otro lado, también es positivo, a pesar de que se expropió una empresa extranjera, es positivo poder haber llegado a un acuerdo con los dueños originales de esa empresa, que era Repsol. Digo, no deja de ser positivo pasar de una... si bien no se sabe bien ahora que dijo Kicillof y que no dijo, es bueno pasar de una actitud de no les vamos a pagar o aquí nadie nos dice lo que tenemos que hacer, a una actitud de, bueno, vamos a tratar de recomponer las relaciones con el mundo. Sí, de hecho Ahora, se terminó pagando lo que Repsol había pedido desde un principio, más o menos entre los intereses y demás, se va a terminar pagando 11.000 millones de dólares. sí, aunque es verdad que hay que considerar esa cifra al valor actual que ronda los 5.000 millones, ¿no? Porque si no hay que decir que, bueno, que se pagan 10.000 millones a 30 años, que eso no es lo que estaba reclamando Repsol, sino que entiendo que Repsol pedía 10.000 millones ahora.
Pero bueno, el acuerdo, si es un acuerdo, quiere decir que ambos están satisfechos con este acuerdo. O sea, pero ahora, si ¿crees no, correcto pagarle a una empresa que no cumplió con los acuerdos de gerenciamiento y que no solo no invirtió, sino que un poco la vació? y bueno, ahí habría que ver bien si realmente la empresa se vació y si realmente no se invirtió, y si no se invirtió, ¿por qué no se invirtió? Porque o sea, yo puedo, por ejemplo, vamos a hacerle un ejemplo más sencillo. Si yo tengo un kiosco y no invierto, digo, me perjudico yo. Si yo tengo un kiosco y la plata que me genera ese kiosco la guardo debajo del colchón, bueno, me estoy perdiendo de hacer inversión. Y ahí habría que preguntarme a mí por qué guardo la plata debajo del colchón en vez de seguir invirtiéndola en mi kiosco, ¿no? Y si uno se hace esas preguntas, que son las que son relevantes, vamos a encontrar temas de política económica. ¿Qué pasaba con los precios de las naftas? ¿Qué pasa con el marco institucional de Argentina? Si favorece o no que se hagan inversiones o no. Entonces, acá lo que pasa es que el gobierno de repente genera un descalabro institucional, ataca a la propiedad privada, ¿sí? Genera inflación, pero además de la inflación genera controles de precios. Entonces los controles de precios no son un incentivo para invertir. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas dejan de invertir. El gobierno dice, uy, ahora no hay inversión, se me cae la producción de gas, se me cae la producción de petróleo, dependemos del exterior, nuestra energía depende del exterior, hay que hacer algo. ¿Y qué hacen? En vez de reconocer que ellos tienen la culpa del problema, le echan la culpa a las empresas. Entonces, bueno, te entiendo el punto, pero me parece que también hay que ver todo el tablero y qué venía pasando antes. Y volviendo a lo primero, está bien tratar de recomponer las relaciones con el mundo, me parece una buena iniciativa, pero no sé si lo hacen porque quieren recibir inversión extranjera de manos privadas o porque en realidad lo que quieren es tratar de llegar a un acuerdo con algún organismo multilateral, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, para que les preste plata, es decir, para tratar de cambiar la fuente de financiamiento del gasto. Es decir, que no sea tanto la emisión monetaria, ¿sí?, sino que pase a ser la deuda de algún organismo privado o algún organismo multilateral de crédito, lo que son en general organismos públicos, como puede ser el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, lo vemos por ese lado. Me parece que el gobierno dice, ya la inflación es demasiado grande y todos los economistas me dicen que el problema es presupuestario, es fiscal, es que el gasto es demasiado grande. Entonces, lo achicar. Pero no lo quiero achicar. Entonces, ¿qué hago? Cambio la fuente de financiamiento, es decir, bajo la emisión monetaria, pero consigo plata de otro lado, es decir, deuda, para poder seguir gastando. Iván, lo último que te consulto para cerrar es ¿qué se prevé? Si bien es cierto que Fábrega ha tomado ciertas medidas o se ha tomado ciertas medidas por parte del gobierno para intentar bajar la inflación y de hecho ha devaluado, ¿qué se prevé para lo que viene de cara al futuro? ¿Baja la inflación? ¿Devalúa el peso? ¿Se continuará devaluando? Bueno, el tema del peso, el tipo de cambio oficial, digamos, cuando uno ve que sigue habiendo un tipo de cambio oficial a 8 pesos, pero también sigue habiendo un tipo de cambio blue que está más o menos 50% por encima de lo que vale ese dólar en el mercado oficial, te das cuenta que algo está pasando. Digo, es una manera de darte cuenta de que el precio del mercado oficial no es del todo, o sea, no es real, no es un valor de mercado, no es un valor de equilibrio, etcétera. Otra manera de darte cuenta de eso es que no está libre el acceso a ese mercado oficial, o sea, no todo el mundo puede ir a comprar dólares a 8 pesos. Entonces esto quiere decir que el dólar a 8 pesos es algo que al gobierno le gustaría tener, pero que en las condiciones actuales no puede tener. Es un tipo de cambio atrasado. Es un tipo de cambio, sí, si querés atrasado, o que no está en relación con las demás variables económicas, como por ejemplo con la inflación. Entonces, y por ejemplo, pusieron un dólar a 8, pero ahora tenés una inflación del 3,7 en enero, en febrero se está hablando de que va a ser de vuelta superior a 3%, entonces, ¿qué pasa? En 3-4 meses el tipo de cambio volvió a quedar atrasado, como dijiste. Entonces, hay un tema. ¿La inflación va a seguir? Sí, va a seguir habiendo inflación. Se están haciendo, como vos dijiste, el Banco Central está subiendo las tasas de interés. Eso afecta principalmente al dólar. La gente dice, bueno, puedo poner plata en plazos fijos en vez de ir a comprar dólares. Entonces, tendría que bajar la presión sobre el dólar. Pero, en la medida que no haya un arreglo de fondo del tema de la inflación, que es equilibrar las cuentas públicas, es decir, tratar de bajar el gasto para financiarlo con impuestos y no con emisión monetaria, puede haber un problema de vuelta en el futuro, porque hoy el Banco Central lo que quiere subir las tasas de interés es
entregar títulos de deuda del mismo Banco Central para absorber los pesos. Le dice a la gente, usted tiene pesos, bueno, aquí tiene un bono mío, ¿sí?, que le va a pagar intereses en un determinado tiempo. Pero ¿cómo paga los intereses de ese Banco Central? Bueno, cuando llega el vencimiento tiene que volver a emitir pesos para pagar los intereses. Entonces eso puede generar una mayor inflación en el futuro, a menos que haya verdaderamente un ajuste en el presupuesto público que haga que el Banco Central no tenga que seguir financiando el déficit fiscal, ¿no? Perfecto. Entonces, Iván. es complicado. Sí. Te agradezco muchísimo la comunicación. Nosotros estamos muy corto de tiempo. Lo que queda claro es que o va a subir, o sea, o hay que subir el tipo de cambio o hay que devaluar como para restabilizar la economía. Yo preferiría liberar el tipo de cambio, eliminar los controles de precios y después solucionar el problema de inflación. Pero bueno, gracias por el intercambio de ideas también, ¿eh? No, por favor. Será hasta la próxima. Iván Carrino habló con nosotros, economista de Libertad y Progreso. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.